Javier, un placer tenerte en Sevilla, volverte a ver, que nosotros nos vimos en Úbeda cuando ganaste el premio de novela histórica por La última mirada de Goya. Además, un premio que tiene la peculiaridad de que el autor no se presenta, sino que además yo creo que eso tiene todavía como más mérito. Bueno, Marisa, gracias por este ratito, gracias por la entrevista, me encanta. Tiene más, o sea, creo que es un premio tan limpio, creo que es tan limpio, tan pulcro, que yo solo me enteré que estaba entre los 3 finalistas. O sea, yo no sabía ni que mi novela estaba como... y luego me explicaron que la comisión lectora va seleccionando novelas, que igual selecciona en un año 25, 30, 35 novelas, y que van haciendo cribas hasta que quedan 3. O sea, yo no sabía ni siquiera que estaba entre las 25 o 30. Entonces fue una sorpresa ya enorme el verme entre los 3 finalistas. Claro, fue una sorpresa, fue mucha alegría. Y a la vez fue, vale, Santiago Díaz Morlán con un novelón, Lloverá tierra seca sobre anual, novelón, y Luis con El tablero de la reina. Digo, vale, ya está. Digo, hasta aquí hemos llegado, oye, no está nada mal. No está nada mal. Y luego pues fue una alegría el que la novela ganara el premio, porque el premio no lo gano yo, lo gana la novela, y el poder disfrutar de esos días en Úbeda y de conocer al comité organizador, al resto de compañeras, de las cenas, las comidas y tal. Me lo pasé bomba. Se pasa bomba. Me lo pasé bomba. Fíjate que yo tengo un prejuicio del que no soy capaz de desprenderme. Me pasa siempre que tengo un autor delante, que una formación académica enfocada en las ciencias, pero que al mismo tiempo escribe. Yo sé que es un prejuicio absurdo, pero no lo sé, en mi cabeza es como que no termina de cuadrar pieza. A mí me gustaría saber de dónde te viene esa pasión por la escritura, siendo tu formación en ciencia. Vale, formación en ciencias en mi caso es economía. Yo soy economista. ¿Sí? Mira, por un lado, Marisa, yo escribí un pequeño libro que trata sobre mi proceso de escritura. Entonces cuento cómo... O sea, los primeros recuerdos de mi vida es que los viernes a mediodía mi abuelo pasaba por casa, él venía de trabajar y me recogía. Y nos íbamos a casa de mis abuelos, que estaba mi abuela, que había preparado una fuente de macarrones, y comíamos los 3. Ellos se acostaban a dormir la siesta y a mí me dejaban, yo tenía 6 años, me dejaban en el comedor con la tele, que no sé ni lo que harían un viernes después de comer, y se levantaban a las 5:30 en punto, ya vestidos. Y nos íbamos a los cines ABC Park en Valencia. Todavía existen, ahora son 8 salas, y en aquel momento eran 4 salas. Y mi abuelo iba a la taquilla y decía: deme 3 entradas para la próxima película que comience. O sea, claro, había 4 películas, se ve que no empezaban todas a la vez, porque dependiendo de la duración y para que la gente entrara, saliera y tal, pues a lo mejor se iban 10 minutos, la sesión empieza una a -10, otra a las 6, otra a las 6:10 y otra... Para la próxima que comience. Y entonces yo ahí vi, en fin, El Resplandor, Tiburón, una reposición de Mary Poppins, Evasión o Victoria, Mad Max 2, sin saber ni que había una a uno, y me di cuenta que la gran mayoría de las películas con esa edad no las entendí o no eran apropiadas para un niño, y hubo unas pocas que recuerdo agarrarme a los apoyabrazos y decir: esto es lo que me gusta, gente que se está jugando la vida por un objetivo, por una aventura, por tal, esto es lo que me gusta. Todos tenemos una formación en historias. Y después, para intentar ese prejuicio darte algún argumento para que a lo mejor, es un prejuicio, no pasa nada, pero que a lo mejor puedas darle una vuelta. Yo soy economista y yo me dedico a preparar a emprendedores. Mi trabajo es trabajar con personas brillantísimas en medicina, en informática, en ingeniería, que tienen una idea, que la quieren transformar en un modelo, en un negocio, pero no saben aterrizarla a convertirla en una empresa. Y yo trabajo con ellos modelo de negocio y trabajo con ellos oratoria. Y lo que generamos es un storytelling, es una historia de: no necesito saber lo técnico que hace lo tuyo, necesito saber lo que puede hacer por mí. ¿Vale? Yo tengo un coche, pero yo no sé cómo va, ni quiero saberlo.
Yo lo que quiero saber es si tiene aire acondicionado, si puedo escuchar Spotify en el coche, si me va a llevar de A al punto B, pero no necesito saber técnicamente cómo va. Entonces, en mi caso, efectivamente, mi formación es técnica, soy economista, pero yo me paso el día, todos los días de mi vida, contando historias. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en tu nueva novela, en El Rey de Bronce, en la que el lector se va a encontrar una trama que gira alrededor del mundo de las falsificaciones, que me parece apasionante. Imagina que yo soy futura lectora, estoy leyendo tu novela. ¿Qué le dirías al lector para convencerlo, para que le dé una oportunidad a tu novela? Vale, mira, en emprendimiento hay un concepto que se llama, claro, tú sabes que ahora todo es en inglés, ¿vale? No sabría muy bien cómo decirlo en español, pero en emprendimiento se llama High Level Concept. Significa que, por ejemplo, sería válido decir, ¿qué opinas? Spotify es el Netflix de la música. Wow, está bien. Está bien, sí, ¿no? Es decir, no. Imagínate que tú y yo, Spotify no existe, tú y yo lo creamos y se lo vamos a presentar a alguien y le decimos, es el Netflix de la música. Todo el mundo lo entendería, ¿no? Sí. Vale, esto es el Ocean's 11 del mundo del arte. Es decir, es una trama de engaño, robo, ese género de los timos, centrada en el mundo de las falsificaciones de arte. Entonces, a ver, a mí me cuentan eso y a mí Hombre, es atractiva la idea. A mí ya me llama la atención. Es atractiva. Con la última mirada de Goya, recuerdo perfectamente que contaste en Úbeda la anécdota familiar que fue como chispazo, ¿no? Para la novela. En esta ocasión, ¿cuál ha sido esa chispa? Vale, mira, yo, Marisa, me he dado cuenta que yo quiero escribir lo que a mí me gustaría leer y que echo en falta actualmente más literatura como clásica de aventuras. Yo que he crecido con los clásicos de aventura, con Verne, con Dumas, con Conrad, con Jack London, es como que ahora siento que no encuentro ese tipo de literatura y bueno, me gusta intentar ocupar ese hueco. Entonces, todas mis novelas han sido, y de momento van a ser, aventuras con arte. Ajá. Aventuras con arte, que ya sé que suena un poco raro, pero es factible. Ya contamos en una aventura que pudo pasar con La cabeza de Goya, ya contamos en una aventura que pasó con los cuadros del Prado cuando llegaron a Valencia y yo le adoso una trama para robar las meninas, un complot. En este caso, yo encontré la historia de Han van Meegeren, que la cuento en el prólogo de la novela. Tampoco voy a contarla toda ahora, pero Han van Meegeren pintaba falsos originales de Vermeer. Es decir, cuadros inéditos de Vermeer, de tal calidad que se lo compraban los altos cargos del partido nazi y tal, o sea, eran de una calidad tremenda. Claro, él lo podía hacer en 1945 porque lo más sofisticado para autentificar o datar una obra era pasarle un paño con alcohol y si se corría la pintura era falso y si no se corría es que era bueno. Han van Meegeren podría haber hecho lo que hizo en 1945, lo podría haber hecho hoy, lo podría haber hecho con espectrogramas, con tomografía computerizada, rayos X, rayos láser y tal. Probablemente no, o probablemente sería mucho más difícil. Pues eso es El Rey de Bronce. Hoy en día podríamos generar una obra de arte que pasara por ser de otra época y que además una entidad lo autentificara. Sí, señor, esto es de otra época, y que un museo lo comprara por una cantidad desorbitada de dinero. Esa es la idea primaria de la que parte la trama de la novela. Pero has mencionado Los Guardianes del Prado, La última de Goya, anterior a ella están Las tres vidas del pintor de la luz. ¿Estás seguro de que tu destino era estudiar economía y no historia de arte? Porque es verdad que te centras mucho y me llama peculiarmente la atención. ¿Qué es lo que tiene el arte que te atrae tanto? Mira, yo no soy ningún experto en arte, pues yo sí que soy capaz de ir a un museo y de apreciar una obra en concreto e identificar las emociones que me despierta. Pero hay algo que me ha parecido a mí siempre muy mágico, que en un primer momento lo sentí en un cine por primera vez, y es estar rodeado de personas que no conoces de nada
pero se ha generado como una comunión porque estás viendo algo y todos a la vez hacemos... Todos sin estar de acuerdo, o sea, se genera esa mente colectiva. Y luego lo volví a vivir en un museo. Ajá. Lo volví a vivir en un museo, de estar en una sala donde hay un determinado cuadro, que estamos viendo los fusilamientos del 3 de mayo, o estamos viendo el Jardín de las Delicias, o estamos viendo las Meninas, ¿no? Y todo el mundo que está ahí está en silencio, observando, se genera esa comunión colectiva en el que probablemente nadie seamos expertos en arte, pero sí que sabemos identificar los sentimientos que nos produce. Y entonces es con lo que me llama la atención del arte, ¿no? El cómo nos pertenece a todos, no pertenece a un museo, a una ciudad, sino que es patrimonio de la humanidad, que todos conocemos esa obra y en un determinado momento, si podemos ir a ver una obra, vamos a verla, y se genera con gente que no conocemos de nada un momento que estamos compartiendo a la vez. Y entonces el arte es la memoria colectiva de un pueblo. Es decir, se ha visto como en los conflictos armados recientes el arte ha sido la primera línea de flotación a la que golpear. Exactamente, sí. Porque cuando eliminas el arte, eliminas el pasado. Entonces es como que algo que nos une y que nos genera un interés colectivo. Entonces me gusta mucho. Estamos hablando de falsificaciones en el mundo del arte. Como objeto central en la trama de la novela te fijas en un busto que no existe de Alejandro Magno, o creemos, o pensamos que no existe, no lo sé, nunca se sabe. ¿Por qué esa pieza en concreto? ¿Por qué un busto? ¿Por qué la figura de Alejandro Magno? Vale. Mira, Hans van Meegeren hizo sus falsos Vermeer, sus falsos inéditos de Vermeer, que en aquellos tiempos pasaron por buenos porque no había la tecnología que hay hoy para identificarlo. Yo pensé, el leitmotiv ese lo podría hacer a día de hoy, se podría hackear el sistema de alguna manera, y para darle una vuelta de tuerca es no, con un cuadro de 400 años no, con un objeto de 2400 años. Ya como para darle una vuelta, sí, una vuelta más de tuerca. Sí. La autenticación de obras de arte se basa en dos pilares. Por un lado, la datación de los materiales, y por otro lado, el análisis visual de expertos para ver si coincide con el estilo del autor. La datación a día de hoy es casi matemática, es decir, hoy en día se puede analizar lienzos, se puede analizar bastidores, se pueden analizar las tachas que sujetan el lienzo a los bastidores, y por supuesto en una pintura los pigmentos. Oye, ¿el blanco de dónde sale? De yoduro de plata. Ostras, el yoduro de plata no se empezó a comercializar hasta 1875. Por lo tanto, esto no es un Velázquez. La datación es matemática. Luego vienen los expertos visuales y nos dicen si coincide la pincelada, coincide la temática, coincide, comparan con otros cuadros, y si la datación es buena y el estilo es bueno, autenticamos. Vale. ¿Qué tiene el bronce? Lo primero, no se puede utilizar carbono 14. Eso hace que el bronce, que está compuesto inicialmente en un 80% de cobre y un 20% de estaño, a lo largo de la historia esos porcentajes han ido cambiando, e incluso se le ha ido añadiendo zinc, plomo a la aleación. Por lo tanto, existe una base de datos mundial de análisis de bronce en el que nosotros raspamos unas micras a una pieza de bronce, se la llevamos y nos dicen de cuándo es esa pieza, porque analizan la aleación. Y además, en el bronce no hay un concepto de autoría, como sí que hay en la pintura. En el bronce nos da igual. Lo que verdaderamente, una estatua de bronce de 2400 años, vale, sí, es valiosa de por sí, pero si es de un señor que era albañil, pues igual no es tan valiosa. Pero si es de Alejandro Magno, si es la única estatua de bronce de Alejandro Magno que ha aparecido nomenclada, si además ha aparecido en un lugar que está muy alejado pero coincide con una de las últimas campañas de Alejandro Magno en vida, entonces ya empiezas a tener una pieza que puede resultar interesante. Lo que plantea la novela es que la pieza, aunque teóricamente sea interesante, no existe. Y hay que fabricarla. Sí. Y lo cuentas en la novela. Claro, claro. Y lo cuentas en la novela. Bueno, te he leído decir en redes sociales que esta es tu novela más compleja. ¿Dónde ha radicado la complejidad? ¿En la trama, en los personajes, en la documentación? Vale. En varias cosas.
La primera es que el protagonista es más inteligente que yo. Ah, Y eso ya es complicado de por sí. El protagonista es muy inteligente, claro. Las novelas, las grandes historias de robos tienen 3 tropos, que se llama 3 elementos que hacen que nos enganchemos a ellas. Yo veo Ocean's Eleven o El secreto de Thomas Crown o The Italian Job o El golpe y digo, ostras, ¿cómo puede ser que yo esté empatizando con alguien que está haciendo algo ilegal? Y estoy empatizando. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo haces que los lectores o el público empatice? Se pongan de lado del malo, entre comillas. Alguien que está haciendo algo ilegal. Vale. Lo primero es porque esos personajes que están haciendo algo ilegal tienen que tener unos motivos más allá de lo económico. Que se quieren hacer ricos, vale, lo entendemos. Pero tiene que haber un motivo más emocional, más profundo para que llevar a cabo eso. Lo segundo es que sí, van a hacer algo ilegal, pero contra alguien o contra una institución más poderosa y moralmente reprobable. La Casa de Papel imprimían sus propios billetes en la fábrica de moneda y timbre. El enemigo era el Estado. Claro. Y por último, ¿qué se hace desde la inteligencia y no desde la violencia? Porque al final, coger fusiles de asalto y entrar a un banco, como poder lo podríamos hacer todos, pero generar un plan alrededor de todo el mundo para generar este engaño no está al alcance de todo el mundo. Entonces el reto ha sido un personaje que es mucho más inteligente que yo. Y después, claro, la investigación, es decir, vale, esto no voy a desvelar nada, pero es imposible autenticar una obra de bronce de hace 2400 años si la tienes que fabricar a día de hoy. Es imposible si no tienes bronce de hace 2400 años. Cierto. Y eso no lo venden en las tiendas. Entonces hay que ir a buscarlo. Y entonces, claro, yo me he tenido que informar mucho de cómo, dónde, por qué alguien podría hacerse con bronce de hace 2400 años. ¡Wow! Y en Grecia, ¿cómo hacían las esculturas esos señores? ¿Cómo se hacían unas esculturas de bronce? ¿Qué método se utilizaba? Se utilizaba un método que se llama método de la cera perdida, a través de unos moldes de cera de abeja y con porcelana líquida y claro, ha habido que investigar mucho sobre todo ello. Pero sobre todo es la más compleja porque yo he querido contar una historia que es de un género que a mí me apasiona, que es el de los golpes, donde nada es lo que parece, donde todo puede cambiar, pero donde todos los lectores y espectadores ya sabemos mucho de ese género. Entonces ha habido como que añadirle ciertos componentes que lo hicieran diferente, pero que no perdiera la tensión, que no perdiera la pulsión narrativa, que no perdiera el interés. Lo he intentado, al menos. Total, que ha sido una labor bastante compleja. Diría casi que esa documentación y el pretrabajo, claro, es mucho más duro que la escritura de la novela. Pero casi a mí me pasa que en cualquier novela, Marisa. Recuerdo con la de Goya que, claro, dices, vale, yo voy a contextualizar el siglo XIX, no hace falta que cuente una crónica del siglo XIX, pero hay que contextualizarlo, ¿vale? Muy bien, cómo vestían, cómo eran los peinados, cómo era el mobiliario, cómo se iluminaban, cómo funcionaba correos, cómo eran los transportes. Trabajo ahora. Claro, si Burdeos 1828, muy bien, cojo un plano de Burdeos ahora, es igual el Burdeos de ahora que el de 1828, se llaman igual las calles, pues nada, Betty busca un plano de 1800. Para cualquier dato de la novela llevas un montón de claro, trabajo de documentación. Pues con el Rey de Bronce ocurre exactamente lo mismo, porque estamos dentro de un mundo, el mundo del arte, que requiere mucha documentación también. Bueno, hemos dicho que este protagonista se llama Lucas Santamarta. Desde la primera página, que yo voy por el principio, me parece un tipo interesante, un joven que se guarda un as en la manga, quiere decir que esconde más de lo que muestra. ¿Qué nos puedes contar de él? Mira, Lucas Santamarta es el protagonista del Rey de Bronce, es un joven de 35 años, valenciano, que ha conseguido levantar una empresa tecnológica y decide venderla. La vende por 10 millones de euros y lejos de retirarse, decide que ha llegado el momento de poner en marcha el plan que lleva 20 años dando forma, que es colocar una estatua griega de bronce del siglo IV a.C. de Alejandro Magno en el tercer mayor museo de Estados Unidos. Claro, dicho así, pues
suena difícil. Y ese tipo de planes no podrían ser, normalmente los hacen personas calculadoras, personas con una mente privilegiada. Esa mente privilegiada puede llevarles a una cierta falta de empatía con los demás, puede llevarles a una sinceridad abrumadora y una falta de tacto. Entonces tienes que ir construyendo un personaje que sea verosímil, con que sea capaz de de generar ese plan, y que el resto de cosas que vaya haciendo en su vida diaria sean compatibles con generar ese plan. Lucas Santamarta, en el primer capítulo, yo creo que los lectores descubrirán que es altivo, arrogante, rayando la chulería, hasta que en el primer capítulo, que es otra técnica narrativa, hace un salva al gato. Es decir, un personaje ya no nos puede gustar mucho lo que está haciendo en la primera escena, pero como haga algo que le salve un poquitín, ya estamos con él. Ya. Pues él hace un salva al gato, que se llama, en la primera escena. Efectivamente, pero habrá más personajes, porque para él llevar a cabo ese plan que lleva ideando desde hace tanto tiempo, se tiene que hacer con un equipo. Me gustaría que destacaras un único personaje de ese equipo. ¿Qué personaje es el que, no sé si te ha costado más trabajo, si crees que aporta bastante más a la novela aparte del protagonista? ¿Quién sería? La creación del equipo es otro de los tropos de este género, ¿no? El cómo reúnes a los miembros de la banda con esas con cada uno con una característica especial o con una habilidad especial que va a ser necesaria para el plan. Claro, eso es otra cosa que hemos visto miles de veces. Igual lo que no hemos visto tanto es que recluten a una señora de 70 años. No es habitual. Para un golpe de estas características. Que esa señora de 70 años sea la tía de Luca. Y que esa señora de 70 años le queden 4 meses de vida porque está en una enfermedad terminal. Entonces, con todo eso, es decir, con la confianza que tiene, con la edad que tiene, la experiencia, con la confianza que tiene con Luca y con la situación personal en la que se encuentra, Pietra, que así se llama el personaje, se puede permitir ser la conciencia de Luca. Se puede permitir ser esa voz interior que le dice: no te pares ahora arriesga más. Si hemos llegado hasta aquí, no puedes pararte. Ella, cuando él va a reclutarlo, lo primero que le pregunta es: ¿hay dinero a ganar? Y él dice: sí. Dice: bueno, pues tus primos por lo menos vivirán mejor cuando me vaya. Y le dice Luca: pero esto puede ser peligroso. Dice: bueno, asegúrate de que este sea un buen último baile. Esta vez, qué mujer más interesante. Sí. Bueno, has comentado que sí que es verdad que para escribir esta novela te has tenido que informar y documentar, me imagino que sobre las obras de arte, las falsificaciones. ¿Cuántos rincones oscuros puede tener el mundo del arte? Ese mundo que los que no conocemos, los que no nos movemos, en el mundo del arte, ni mucho menos las falsificaciones, vemos como un tanto exótico. ¿Cuántos rincones oscuros puede tener? ¿Exótico? Marisa, ¿qué te parece también casi romántico? Romántico también. ¿Verdad? El imaginarte a un falsificador, un señor ya con una cierta edad falsificando un Van Gogh y que luego lo va a vender por 50 millones de euros. Vale. El mercado negro del arte se compone no solo de falsificaciones, sino también de venta de materiales para hacer falsificaciones. Joder. Claro, de venta de lienzos de siglos anteriores, de pigmentos para hacer pinturas específicos. De bronce del año 2500. Claro, el mercado negro del arte incluye todo eso. El mercado negro del arte se estima que es el 5º mayor mercado negro a nivel mundial. Tendríamos armas, drogas, personas, delitos cibernéticos y arte. Mercado negro. Pero el mercado negro del arte tiene una particularidad que los otros 4 no tienen. Y es que en ese lado oscuro, en esa maldad que tiene cualquier mercado negro, en el arte, los que generan esa maldad aman el arte, entienden de arte. Eso es lo paradójico. Son sensibles al arte. Y desde ese conocimiento, desde esa sensibilidad, es cuando pueden operar de manera ilegal, cuando saben que pueden colar, cuando saben que puede ser verosímil entonces imagínate, vamos a imaginar, Marisa, no lo sé, el Prado, por ejemplo, ¿no? Que tiene más de 200 años. El Prado hubo un día que fue el primer día que abrió sus puertas, ¿no? Digo yo, y tenía que tener cuadros.
¿De dónde salieron esos cuadros? Bueno, pues normalmente saldrían de la colección real, de que llevaba generaciones y generaciones acumulando obras de arte de los pintores de cámara, de regalos de monarcas de otras naciones y tal, y dijeron, bueno, pues estos, al Prado. Vale, pero ¿cuál es la trazabilidad de esos cuadros? ¿Alguien conoce cuál es la trazabilidad? Podemos saber que la datación es correcta, pero ha venido el rey de Francia, ha traído un Tiziano. Pues vale, pues no lo sabemos. O imagínate que tú y yo somos en 1875, finales del siglo XIX, los duques de Montortal. Y vamos al Prado y decimos, mira, que en nuestra familia hay durante generaciones y generaciones un Tintoretto y nos gustaría donarlo al Museo del Prado. Y el museo, pues encantados aquí. ¿Y ese cuadro de dónde ha salido? ¿De dónde viene? ¿De dónde ha salido? Ya. Ahora bien, ahora imagínate que el Prado está interesado en Goya, sin duda. O sea, el Prado recorre toda la trayectoria vital de Goya, desde las cartones para la Real Fábrica de Tapices del Pelele, la gallinita ciega y tal, hasta las pinturas negras. Es decir, conoce. Pero eso significa que le interesa cualquier Goya. Ahora aparece un Goya que es un conejo muerto encima de una mesa, ¿al Prado le interesa? Pues probablemente no. Porque no representa una etapa, no representa un crecimiento, no representa. Pero a un coleccionista particular le interesaría. Probablemente sí. Probablemente sí. Ahora imagínate que el Prado o cualquier museo que lo hace pruebas de autenticación a sus obras y descubren una obra que es así bastante importante, dudas. Ya no digo dudas, ¿lo diría? Imagino que no. Y si tú ya hemos comprado el cuadro de Goya del conejo en la mesa, lo llevamos a autentificar y nos dicen que no, ¿lo decimos? Tampoco. En el mundo del arte hay un exdirector del Metropolitan Museum de Nueva York, fue director en los años 90, que escribió luego sus memorias y decía que él estimaba que el 40% de las obras de arte que hay en museos son falsas. A mí me parece mucho, pero estoy seguro que hay mucha falsificación en museos. Fíjate también, perdona, yo me enrollo mucho, perdona, Marisa. Fíjate que nosotros estamos en Europa. En Europa, en los museos pasan dos cosas. Primero, que son públicos, los grandes museos son estatales. Y lo segundo es que las naciones europeas, ya sea por Europa es la cuna de la civilización, hay Grecia, Roma, el Islam, visigodos, íberos, es la cuna de la civilización. Y además las naciones europeas entre los siglos XVIII y XIX tuvieron una expansión imperialista. Por lo tanto, los museos de Europa están llenos de cosas. Están llenos. Ahora vámonos a Estados Unidos. Estados Unidos, cuya declaración de independencia es de 1776. Pero quieren tener museos. Y los quieren tener llenos de cosas. Pero ahí no hubo cultura. Les tienen que comprar. ¿Y dónde han salido? A saber, el que han comprado. ¿Y dónde han salido? Stephen Lehman es un estudioso del mundo del arte, del mercado del arte, que le extrañó mucho que él hizo un estudio a principios de los 2000 y le extrañó mucho la cantidad de piezas de bronce, de bustos de bronce que habían aparecido en museos de Estados Unidos en los últimos 10 años. Las examinó y comparó con las que había en museos de Europa y entonces veía que estaban muy bien hechas, pero que había diferencias en la pátina, había diferencias en el redondeado de algunas formas, o sea, una pieza de 2400 años no puede tener aristas, es muy difícil que tenga aristas. Entonces vio que había ciertas diferencias. Entonces hizo como un camino a la inversa. Intentó averiguar dónde y cuándo se habían celebrado subastas donde se subastara objetos de bronce de la antigüedad. Esas subastas, ¿a dónde habían viajado los objetos subastados? Y daba la casualidad que muchos de ellos confluían en España. Y 2 años después, los museos de Estados Unidos están llenos de piezas de bronce. Qué historia más curiosa. Bueno, cuentas en ese inicio, lo has mencionado antes, de la historia de este falsificador, de este pintor holandés, que me ha parecido fascinante la historia.
¿quiénes han sido los grandes falsificadores en el mundo? Vale. Hans van Meegeren es uno de ellos, ¿no? Es decir, quien tiene el talento para crear un Vermeer y que el director del Rijksmuseum diga, esto es un Vermeer. O sea, muy poca gente, ¿no? Y luego sí que es cierto que ha habido falsificadores que tienen esa maestría. También es cierto que esas grandes falsificaciones ya no se hacen, porque hoy en día se pillan. Uh-huh. Hoy en día se pillan. Pero el mundo del arte ya hemos dicho que es uno de los es el quinto mayor mercado negro mundial. Falsificaciones de arte ocurren todos los días. Todos los días. Y con tu permiso te puedo poner un ejemplo. ¿No? Vale. Pues imagínate que no nos conocemos mucho. Hemos quedado a comer y yo llego un poco tarde. Y me ves con mala cara. ¿Y qué te pasa? Pues mi abuelo, que se murió hace 6 meses. Lo que dejó, aparte del piso, el pisito que dejó y tal, pues que tenía unos bocetos de Sorolla, unos bocetos preparatorios de Sorolla, y mi madre y los hermanos se están peleando para ver qué se hace con eso, quién se los queda, porque habrá que tasarlos, porque el que se los quede, y al final yo me he enfadado, hoy vengo, yo he dicho, eso se vende y punto. Estamos aquí, vamos a romper la familia por 4 dibujos de bocetos preparatorios de Sorolla. Igual tú no. Igual la comida que voy mañana tampoco, pero va a llegar una comida que alguien me diga, pero ¿y eso cuánto vale? Y yo digo, si es que nos lo quitemos quitar de encima porque nos está rompiendo. Cobro 2.000 euros, nos lo quitaríamos de encima. Y alguien lo va a comprar por 2.000 euros. Y esos bocetos están hechos ayer por la mañana. ¿Y alguien lo va a llevar a autenticar por 2.000 euros? No, se lo cree, ya sabes. Nada. Y están pintados ayer por la mañana. Cree que tiene boceto de Sorolla por 2.000 euros. Claro. Fue una ganga. Bueno, y es un dibujo preparatorio, un carboncillo así rápido. Tampoco hace falta hacer nada del otro mundo. Y eso ocurre todos los días. Oye, has mencionado antes, la novela bebe un poco de los grandes títulos cinematográficos que ha comentado Ocean's 11. Es verdad que al principio, cuando está empezando a leer y cuentan la historia de este pintor, este falsificador holandés, uno se le viene, y de las minas de sal de Austria, se te viene a la cabeza inmediatamente la película Monument Man. Creo que hay muchas referencias cinematográficas, o que la lectura de la novela te puede recordar a esas novelas, a esas películas que tú has mencionado. Monuments Men, bueno, la historia de los Monuments Men, que es real, claro, sí. Los Monuments Men son los encargados de devolver a sus legítimos propietarios las obras de arte encontradas en Altausí, las 6.000 obras de arte, entre ellas uno de los Vermeer de Hans van Meegeren. Entonces los Monuments Men tienen un papel muy importante en aquella historia. En aquella historia tiene un papel muy importante. Yo es que soy una persona de cine. A mí me gusta mucho el cine. Y a mí me ayuda mucho, Marisa, cuando estoy creando la historia, o sea, no es cuando la estoy escribiendo, sino cuando la estoy creando y se está creando en mi cabeza y haces tu escaleta y los capítulos y lo que tiene que pasar en cada capítulo, ser capaz de visualizarlo y dónde tiene que ocurrir esta escena y cómo ocurre y quién participa y verlo, visualizarlo de una manera muy cinematográfica, porque luego me ayuda mucho a trasladarlo a las páginas. Me ayuda mucho saber cada capítulo dónde se encuentra, cómo empieza, qué personajes van a participar. Me ayuda muchísimo. Y es como que, ya te digo, como que en cada historia, en cada género, hay momentos que van a venir. Es decir, en una película de indios y vaqueros va a haber un duelo final, o sea, y ya lo sabemos, pero forma parte del cliché del género, ¿no? Y entonces es importante también conocer, a mí me resulta importante dentro de cada historia conocer a qué género se quiere parecer, porque ese género tiene sus momentos importantes y los momentos que yo como lector o como espectador estoy esperando. Entonces para mí el cine es muy importante para mí. Sí que lo es. Bueno, tiempo y lugar, vamos a encontrar 2 hilos temporales separados por 20 años, 2002-2022, un poco a lo que ibas comentando antes, que el presente hay que conocer o entender o saber el presente para comprender o conocer el pasado. No, al revés, hay que Claro, tienes que ver las motivaciones. Claro, hay que conocer el pasado para entender el presente. Exactamente, te he dicho al revés. Ese es el motivo por el que hay dos líneas temporales. Absolutamente. Tenemos que entender por qué Lucas Santa Marta se está comportando así en 2022, para eso trasladas al lector al 2002. Pero claro, también con la particularidad de que esas 2 líneas temporales, 2022-2002, son 20 años de diferencia.
En la del presente, en la de 2022, Luca tiene 35, por lo tanto en la otra tiene 15. Es un niño. Es un niño. Y los motivos por lo que está haciendo ahora lo vamos a descubrir en la trama del pasado. Y van a ir entrelazándose las dos tramas, pero al final no deja de ser un niño. Y dices, ostras, ¿qué motivos puede tener un niño para los 35 años, llevar 20 años planeando algo? Y eso es lo que vamos a descubrir con los capítulos del pasado. ¿Y Valencia? ¿Qué va a ver el lector de tu ciudad? Mira, he de reconocer que en esta novela poco. Así como Los Guardianes del Prado sí que se desarrollaba en Valencia, porque es donde se traslada el gobierno en la segunda el gobierno republicano, con los cuadros del Prado y tal, y Valencia sí que es un protagonista. Aquí es únicamente un lugar de ubicación, es decir, el equipo tiene que tener un cuartel general y es Valencia el equipo, pero luego en la misión se va a desarrollar, el reto se va a desarrollar en varias ciudades de todo el mundo. El hecho de que aparezca Valencia, con todos los respetos y con todo el permiso para las personas lectoras, es mi pequeño capricho de darle un homenaje a mi ciudad, ¿no? Es decir, esta novela daría lo mismo que se ambientara en Valencia, en Sevilla, en Madrid o en Barcelona. Bueno, pues yo me he dado el capricho de ambientarla en Valencia, pero no tiene el peso que ha podido tener en otra de mis novelas. Bueno, hay cierto que empiezas a leer y de vez en cuando te vas encontrando con fragmentos en cursiva, que a mí me tienen un poco así como con mucha curiosidad. No sé si puedes decir algo o sería desvelar demasiado. Sería desvelar demasiado, pero son fragmentos en cursiva al inicio de determinados capítulos que nos van a dar una pista de lo que va a ocurrir en el capítulo, y poco a poco iremos descubriendo de dónde salen esos fragmentos en cursiva. Mira, la verdad, Marisa, es que hay una satisfacción muy grande que yo creo que nos podemos dar las personas que escribimos, que es que a cada novela innovar en algo. Oye, en esta voy a hacer algo un poco diferente, voy a hacerlo de otra forma, ya sea con el narrador, ya sea con los tiempos verbales, ya sea incluyendo a lo mejor determinados elementos como esta cursiva. Eso a lo mejor a las personas lectoras, bueno, pues a lo mejor no tiene mayor importancia, pero a la persona que lo ha escrito, el haber añadido esa innovación, ese recurso técnico, ese tal, nos da satisfacción, ¿no? Y oye, he llevado el barco a puerto con una innovación o con este recurso técnico, y te da satisfacción. Pero bueno, los lectores descubrirán esa letra en cursiva. Porque ¿cuál es el motivo? Eso es. Intercalado ahí, vale. La novela está dedicada a los que viven aventuras a través de los libros y a los que les hubieran gustado vivir esa aventura de forma real. ¿A ti qué aventuras o qué época te hubiera gustado vivir? Vale, es decir, la novela yo me la he dedicado a mí mismo, el primero. Es decir, yo escribo las aventuras que a mí me hubiera gustado vivir. Pues me hubiera encantado ir a caballo con una espada, y vivo en el siglo XXI sufriendo subidas de precio de gasolina y pago electrodomésticos a precio. En vez de espada, un móvil. Eso es, y en vez de espada, un móvil. Entonces, a mí me hubiera gustado tener una vida más interesante que la que tengo. A mí. Y a mí me hubiera gustado vivir aventuras. A mí me habría encantado ser Andrea Boscoscuro, uno de los protagonistas de La última mirada de Goya, un tipo elegante, un sicario internacional en el siglo XIX. A mí me hubiera encantado ser el capitán Jake Aubrey en las novelas de Patrick O'Brian, en la película de Russell Crowe, ¿no? De Master and Commander. Entonces es como que me hubiera encantado ser Lucas Santamarta. Me hubiera encantado ser Lucas Santamarta y planificar un golpe en la actualidad para tratar de hackear todo un sistema como es el mundo del arte. Me hubiera encantado. Pero hubieras tenido que renunciar a ser escritor. Hubiera tenido que renunciar a ser escritor, no sí. No se puede ser todo. No se puede ser todo, es verdad. Bueno, te lanzo las dos últimas preguntas. Claro. Dos preguntas en una. Dices, y lo has comentado antes, que no escribes para los demás, sino que escribes para uno mismo, y que uno de tus sueños es que algunas de tus novelas se adapten al cine. Me encantaría. Mira, te contesto lo último. Me encantaría. Pero por ese amor que yo le tengo al cine, ¿no? Y hablo del cine. Yo le tengo amor al cine en el cine.
Ajá. No a las películas en la tele, y no, sí, veo películas en la tele y veo series, pero lo que realmente me enamora es ese momento mágico en el que estás en una sala, están sonando una música de bandas sonoras de películas y de repente se apaga todo y se enciende la pantalla y comienzan los trailers eso es algo absolutamente mágico. Que se apagaron la luz de una sala y que yo viera comenzar una historia que está basada en un libro mío, o sea, no se me ocurre nada mejor en mi carrera literaria que esa. Entonces me encantaría. También sé que es algo que no está en mis manos, Marisa, y que también sé que da igual las patadas o los movimientos que yo haga para intentarlo. Si tiene que ser, será, y si no tiene que ser, no será. Así que yo no escribo para que mis libros sean películas, yo escribo para emocionar a las personas lectoras, para que pasen un buen rato de lectura. Pero la única manera que se me ocurre es que si a mí me emociona, si yo paso un buen rato cuando releo el capítulo y digo, ¡ostras!, a lo mejor emociona a alguien más. Entonces me he dado cuenta que si quiero que se haga película, si quiero que emocione al resto de personas, al final todo empieza por mí. Claro. Si me emociona a mí, pues igual el resto de cosas tiene posibilidades de conseguirse. Y si te aburre la historia que estás escribiendo, va a aburrir a los lectores. Totalmente. Bueno. Claro, es como el escribir es una historia de enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, que son dos cosas distintas. El enamoramiento son esos 13 primeros meses donde la persona está moviendo el café, hace cling, 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 y tú dices, mírala, qué guapa, qué graciosa. Y dentro de un tiempo con el café. Pues cuando escribes hay un enamoramiento, o sientes la historia dentro de ti, o es imposible que nadie más la vaya a sentir. Es verdad. Sí. Pues nada, Javier, no tengo más preguntas que hacerte. Muchas gracias por este ratito. Gracias a ti, Marisa, por la voz que me has dado a mí, a la novela, y por tu labor divulgadora de cultura y de los libros. Es un placer. Gracias.